Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito y me emociona muchísimo tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con muchísima energía y sobre todo con esa curiosidad que nos impulsa a descubrir el mundo. Hoy, amigos, tenemos un tema que de verdad me llena de emoción, un tema que nos va a hacer reflexionar profundamente y que estoy segura les va a dejar un sabor de boca increíblemente positivo. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que no solo brilla en la pantalla, sino que también tiene un corazón enorme y una sensibilidad que la hace aún más admirable, Demet Özdemir. Y el motivo de este vídeo es precisamente su última gran decisión, una decisión que habla mucho de su nobleza, su empatía, su compromiso con los demás y, sobre todo, de su increíble humanidad. Prepárense porque les voy a contar todo lo que sé sobre esta historia, los detalles, los motivos, las implicaciones y, por supuesto, porque creo que es una decisión que merece todos nuestros aplausos y nuestra más sincera admiración. Antes de empezar a sumergirnos en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos hablando de las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento, de las celebridades, de sus proyectos, de sus acciones más significativas y, por supuesto, de esas decisiones que nos inspiran y nos hacen creer en un mundo mejor. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Preparen sus corazones. *** Demet Özdemir, una estrella con un corazón de oro ***. Demet Özdemir, para quienes aún no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La hemos visto brillar con una luz propia en series que han marcado un antes y un después en la televisión turca, y que han trascendido fronteras gracias a plataformas de streaming y a la magia de la distribución internacional. La vimos conquistar corazones en Erkencikus, donde compartió pantalla con el guapísimo y talentoso Can Yaman, y donde demostró una química y una complicidad que traspasaron la pantalla. En esta serie, Demet encarnó a Sanem, una joven soñadora, llena de energía y con una personalidad arrolladora, que nos robó el corazón a todos. Su interpretación, llena de matices, humor y emoción, la catapultó a la fama internacional. Pero la versatilidad de Demet no se quedó ahí. La vimos también en Doğduğun Kaderindir, una serie que aborda temas más profundos y complejos, basada en una historia real. En esta producción, Demet interpretó a Zeynep, una joven que, a pesar de haber tenido una infancia difícil, lucha por encontrar su lugar en el mundo y por construir un futuro mejor. Su interpretación, llena de sensibilidad y empatía, nos conmovió a todos y nos demostró la capacidad de Demet para adentrarse en personajes complejos y transmitir emociones profundas. Demet es una mujer de una belleza impresionante con un talento innato para la actuación, una capacidad de transmitir emociones que pocas actrices poseen, pero sobre todo, y esto es lo que realmente importa, es una persona con una gran sensibilidad. Es una mujer que demuestra una empatía genuina hacia los demás, que se preocupa por las causas sociales y que utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Y esto último, amigos, es lo que hoy nos ocupa. Es precisamente esta sensibilidad y este compromiso social lo que la convierte en una persona aún más admirable. *** La sorprendente donación, un gesto que marca la diferencia ***. Hace poco, Demet Özdemir tomó una decisión que ha resonado en los medios y en las redes sociales, una decisión que, aunque se mantuvo en un discreto segundo plano, no ha pasado desapercibida para quienes la admiramos y la seguimos de cerca. Decidió hacer una importante donación a una organización benéfica. Pero no se trata de una donación cualquiera, de esas que a veces se hacen solo para quedar bien. No, amigos, esta es una donación que proviene del corazón, que refleja una verdadera preocupación por los demás y que está destinada a hacer una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan. La cantidad, los motivos y la organización elegida son dignos de mención, y es lo que vamos a desglosar en este vídeo. Porque, como siempre, me gusta ir más allá de la superficie e investigar, analizar y compartir con ustedes todos los detalles para que podamos entender la magnitud de este gesto y, sobre todo, para que podamos inspirarnos en él. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues bien, como les decía, Demet, con la discreción que la caracteriza y con esa humildad que la define, no hizo un gran anuncio público. No convocó a la prensa, no organizó una rueda de prensa, no buscó el protagonismo. Simplemente, como suele hacer, actuó con el corazón en la mano.
La noticia se filtró como suele ocurrir en estos casos, a través de algunas publicaciones en redes sociales, de algunos comentarios de seguidores que ya conocían el gesto y de algunas fuentes cercanas a la actriz. Lo que se sabe y lo que ya ha empezado a difundirse, es que Demet ha donado una suma considerable de dinero a la Fundación Darussafaka. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque Darussafaka no es una fundación cualquiera. Es una institución con una historia centenaria y con una misión muy específica, la educación y el bienestar de niños y niñas que han perdido a sus padres o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. *** Darussafaka, un faro de esperanza para los niños vulnerables. ***. ¿Y qué es Darussafaka? Para los que no la conocen, se trata de una institución educativa con más de 150 años de historia en Turquía. Fundada en 1863, durante el Imperio Otomano, su misión principal es ofrecer una educación de calidad a niños y niñas que han perdido a sus padres o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, como huérfanos, niños de familias de bajos recursos o niños que han sido víctimas de la violencia. Es una fundación que se enfoca en dar una oportunidad a aquellos niños que más lo necesitan, proporcionándoles no solo educación, sino también un hogar, atención médica, apoyo psicológico, alimentación, vestimenta y todo lo necesario para que puedan desarrollar su potencial y tener un futuro prometedor. Es un lugar donde los niños, a pesar de las adversidades que hayan enfrentado, pueden encontrar un ambiente seguro, lleno de cariño y de oportunidades, donde pueden crecer, aprender y soñar con un futuro mejor. Darussafaka no solo ofrece una educación académica de alta calidad, sino que también se preocupa por el desarrollo integral de los niños, fomentando sus talentos, sus habilidades sociales y su creatividad. La fundación cuenta con profesores altamente cualificados, con instalaciones modernas y con una amplia gama de actividades extracurriculares, como deportes, música, arte y actividades culturales. Además de la educación, Darussafaka se preocupa por el bienestar emocional y psicológico de los niños, ofreciéndoles apoyo psicológico, terapia y acompañamiento para que puedan superar los traumas del pasado y construir una vida plena y feliz. La fundación también se preocupa por la salud de los niños, proporcionándoles atención médica, alimentación adecuada y todas las necesidades básicas para garantizar su bienestar físico y mental. La elección de Darussafaka por parte de Demet es muy significativa. No es una fundación cualquiera, no es una institución que simplemente busca dar una imagen de responsabilidad social. Es una institución que ha demostrado un compromiso firme y constante con la educación y el bienestar de los niños más desfavorecidos. Es una institución que ha transformado la vida de miles de niños a lo largo de su historia, y que sigue trabajando incansablemente para brindar un futuro mejor a las nuevas generaciones. Y el hecho de que Demet haya elegido esta organización, dice mucho de su compromiso social, de su deseo de hacer una diferencia en la vida de los demás y de su profunda empatía hacia los niños que han sufrido grandes pérdidas. Es una elección que demuestra su sensibilidad y su compromiso con la construcción de un mundo más justo y solidario. *** Los motivos detrás de la donación, un corazón que siente ***. Pero ¿cuál fue el motivo de esta donación? ¿Qué la impulsó a tomar esta decisión? Bueno, aunque como les decía, no hay una declaración oficial por parte de Demet, todo apunta a que la actriz se siente profundamente conmovida por la situación de los niños y niñas que se benefician de Darussafaka. Es probable que haya sido consciente de la labor que realiza la fundación, de su impacto en la vida de estos niños, de su dedicación y de su compromiso, y que haya querido contribuir de alguna manera. Es muy probable que haya investigado sobre la fundación, que se haya informado sobre sus proyectos y que haya sentido la necesidad de ayudar, de aportar su granito de arena, de hacer algo concreto para mejorar la vida de estos niños. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir siempre ha sido una persona muy sensible a las causas sociales. A menudo la hemos visto participando en campañas de concienciación sobre diferentes temas, apoyando causas humanitarias y utilizando su plataforma como actriz para dar visibilidad a problemas importantes. La hemos visto involucrada en campañas contra la violencia de género, en apoyo a la infancia, en defensa del medio ambiente y en muchas otras causas que demuestran su compromiso con un mundo más justo y solidario. Por lo tanto, esta donación es, de alguna manera, una continuación de su compromiso social y una muestra de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Es una forma de demostrar que más allá de la fama y del reconocimiento, hay una persona que se preocupa por los demás, que se identifica con el sufrimiento ajeno y que está dispuesta a actuar para aliviarlo. Es importante recordar que Demet, como figura pública, tiene una gran influencia sobre sus seguidores y sobre la sociedad en general.
Su voz y su imagen son muy valiosas, y ella ha elegido utilizarlas para el bien, para inspirar a otros y para fomentar la solidaridad y la empatía. Asterisco asterisco la cantidad y el impacto, sembrando esperanza asterisco asterisco. La cantidad donada, aunque no se ha revelado públicamente, se estima que es una suma considerable. Esto demuestra la generosidad de Demet, su compromiso con la causa y su deseo de marcar una diferencia real. No se trata de una donación simbólica, de esas que a veces se hacen solo para cumplir. Es una donación que tendrá un impacto significativo en la vida de los niños y niñas de Darusafaka. Es importante destacar que independientemente de la cantidad, lo que realmente importa es la intención y el impacto que esta donación tendrá en la vida de los niños y niñas de Darusafaka. El dinero donado por Demet se destinará a financiar programas educativos, a mejorar las instalaciones de la fundación, a proporcionar recursos para los niños, a apoyar a los profesionales que trabajan en ella y, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida de los niños. Con esta donación, Demet está contribuyendo a que estos niños tengan acceso a una educación de calidad, a que puedan desarrollar sus habilidades, a que tengan un futuro mejor y a que puedan romper el círculo de la pobreza y la vulnerabilidad. Está contribuyendo a que estos niños puedan soñar con un futuro prometedor y a que puedan convertirse en personas felices, realizadas y contribuyentes a la sociedad. Está apoyando la labor de una institución que a lo largo de su historia, ha demostrado ser un faro de esperanza para miles de niños que han sufrido grandes pérdidas. Está ayudando a construir un mundo más justo y solidario, donde todos los niños tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse en un ambiente seguro y lleno de oportunidades. Asterisco asterisco un legado de solidaridad, Demet y las causas benéficas asterisco asterisco. Esta no es la primera vez que Demet se involucra en causas benéficas. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una persona comprometida con el bienestar social. Ha participado en campañas contra el maltrato infantil, ha apoyado a organizaciones que trabajan con mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ha promovido la adopción de animales abandonados y ha utilizado su fama para generar conciencia sobre diferentes problemáticas. Demet entiende el poder que tiene su voz y su imagen, y lo utiliza para hacer del mundo un lugar más justo y solidario. Sabe que como figura pública tiene una responsabilidad, y la asume con compromiso y con dedicación. La hemos visto involucrada en numerosas iniciativas solidarias, demostrando su preocupación por los demás y su deseo de construir un mundo mejor. Su compromiso con las causas sociales es constante y auténtico, y se manifiesta en su participación activa en diferentes proyectos y en su apoyo a organizaciones benéficas. Su ejemplo nos inspira a todos a ser más solidarios y a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a mejorar el mundo. Nos demuestra que cada uno de nosotros puede hacer algo para marcar la diferencia y para construir una sociedad más justa y más humana. Asterisco asterisco la humildad, el sello distintivo de Demet asterisco asterisco. Lo más admirable de todo esto, y lo que realmente distingue a Demet, es la humildad con la que ha llevado a cabo esta acción. No ha buscado publicidad, no ha buscado el reconocimiento público. Simplemente ha querido ayudar, ha querido contribuir a una buena causa, sin esperar nada a cambio. Este es el gesto que la convierte en una persona aún más admirable, que la hace destacar por encima de la fama y del reconocimiento. Es su humildad, su sencillez y su autenticidad lo que la convierte en un ejemplo a seguir, en una inspiración para todos nosotros. En un mundo donde la fama y la fortuna a menudo se asocian con el egoísmo, la superficialidad y la búsqueda del protagonismo, es reconfortante ver a celebridades como Demet Özdemir que utilizan su posición para hacer el bien, para inspirar a otros y para demostrar que la empatía, la solidaridad y el compromiso social son valores importantes. Su ejemplo nos recuerda que la fama no te cambia, que puedes seguir siendo una persona con valores, con principios y con un gran corazón. Nos demuestra que se puede ser exitoso y al mismo tiempo ser humilde, generoso y solidario. Asterisco asterisco un llamado a la acción, inspiración para un mundo mejor asterisco asterisco. Esta acción de Demet nos recuerda que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo. No necesitamos ser famosos, no necesitamos tener mucho dinero. Podemos donar nuestro tiempo, podemos donar nuestra energía, podemos simplemente ser más amables, más comprensivos y más solidarios con los demás. Cada pequeña acción cuenta, cada gesto de bondad importa. Podemos apoyar a las organizaciones benéficas que trabajan para mejorar la vida de los demás, podemos ser voluntarios en instituciones que ayudan a los más necesitados, podemos simplemente ser más conscientes de las necesidades de los demás y estar dispuestos a ayudar.
Podemos inspirarnos en el ejemplo de Demet, en su compromiso, en su humildad y en su generosidad. Podemos aprender de ella que la fama y la fortuna no son lo más importante, sino la capacidad de hacer el bien y de hacer una diferencia en la vida de los demás. Esta donación, y el gesto de Demet en general, no solo beneficia a los niños de Darussafaka, sino que también sirve de ejemplo para otros. Esperamos que su gesto inspire a otras celebridades, a otras personas influyentes y a todos nosotros a contribuir a causas benéficas, a ser más conscientes de las necesidades de los demás y a hacer nuestra parte para construir un mundo más justo y solidario. *** Mi opinión personal, un aplauso sincero ***. Y ahora me gustaría compartir mi opinión personal sobre esta decisión de Demet. Creo que es un ejemplo a seguir, una inspiración. Demuestra que la fama no te cambia, que puedes seguir siendo una persona con valores, con principios y con un gran corazón. Demet ha demostrado que se puede ser exitoso y al mismo tiempo ser humilde, generoso y solidario. Es admirable ver cómo utiliza su plataforma para hacer el bien, para inspirar a otros y para demostrar que la empatía y la solidaridad son valores importantes. Su gesto me llena de admiración y de esperanza. Me hace creer que a pesar de las dificultades y de los desafíos que enfrentamos, aún hay personas que se preocupan por los demás y que están dispuestas a hacer una diferencia. Creo que la donación de Demet a Darussafaka es un gesto que merece ser aplaudido y celebrado. Es un ejemplo de compromiso social, de generosidad y de humildad. Es un acto que demuestra que la fama y el éxito no tienen por qué ir acompañados de egoísmo y de superficialidad. Me siento orgulloso de poder hablar de este tema en mi canal, de poder compartir con ustedes la historia de Demet y de inspirarlos a ser más solidarios y a contribuir a un mundo mejor. Espero que este vídeo les haya llegado al corazón y que les haya motivado a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y del compromiso social. Conclusión, un mensaje de esperanza ***. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de la admirable decisión de Demet Özdemir, de su donación a Darussafaka, de lo que esta acción significa para ella y para todos nosotros. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y el compromiso social. Hemos aprendido que la fama no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que se puede utilizar para el bien. Hemos aprendido que la humildad, la generosidad y la empatía son valores que nos hacen más humanos y que nos permiten construir un mundo mejor. Hemos visto cómo Demet, a través de su ejemplo, nos demuestra que todos podemos hacer algo para mejorar la vida de los demás y para construir una sociedad más justa y solidaria. Quiero agradecerles a todos y a todas por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su interés en este tema tan importante. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y discutir sobre estos temas que nos inspiran y nos hacen creer en un futuro mejor. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre la donación de Demet, qué les pareció el vídeo, y si conocen alguna otra celebridad que haya hecho algo similar. Compartan sus opiniones. Me interesa mucho leerlos. ¿Qué les inspira este gesto? ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestro día a día, ser un poco más como Demet? Déjenme sus reflexiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Siempre estamos hablando de cosas interesantes, de noticias del mundo del entretenimiento, de celebridades, de sus proyectos y de sus acciones. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, la empatía es un superpoder.